canciones es nuestra propuesta musical de esta noche. Gracias, Ana. Vámonos con nuestro tema. Vamos a platicar de la amenaza nuclear, a propósito de que es un tema que está presente en las noticias. Muchos no lo toman como un asunto real, pero lo platicaremos, porque hay que saber primero quiénes son los que hoy tienen armas nucleares y que verdaderamente pueden constituir una amenaza. Vamos a platicar esta noche con el doctor Ulises Granados Quirós. Él es académico del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y coordinador del programa de estudios Asia-Pacífico. Ulises, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Enrique, gracias por esta invitación. Muchas gracias, Ana Laura, Rafael, un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Rafael, en Corea del Norte están haciendo política interna porque llega el nieto, imberbe nieto de aquel líder Kim Il-sung, de la gran líder norcoreano que acaba por inventar todo este concepto de Corea del Norte y tiene que legitimarse en el poder, tiene que hacer pataleta como si fuera integrante de la bancada del PT y entonces, pues finalmente, qué mejor manera que amenazar al mundo con sus armas nucleares, ¿no? Mira, yo lo primero que quisiera saber de veras es si el nieto Kim tiene armas nucleares. Ese es el punto. A ver, Ulises, vamos a empezar por esto. Cuando Irán da a conocer la noticia de que encontró la manera de enriquecer uranio y que ha inaugurado una nueva facilidad, el mundo entra en pánico, porque el mundo le cree. Porque el mundo le cree que efectivamente está desarrollando un programa nuclear que eventualmente los hará tener un arma nuclear. Pero cuando el señor Kim, Mr. Little Kim, dice, es que yo les voy a mandar mis 20 misiles para destruir California, todos le dicen, ay, seguro, no hay una amenaza real en este momento de un ataque nuclear, sino un conflicto, pero no nuclear. ¿Cómo lo ves? Pues mira, la lectura que yo hago sobre este asunto es que, bueno, realmente la comunidad internacional, los especialistas sí consideran que existen por lo menos de entre 2 a 9 ojivas nucleares en poder de Corea del Norte. Esta es una historia muy larga. Desde 1985, Corea del Norte se adhiere al Tratado de No Proliferación, a este régimen internacional de no proliferación nuclear. Sin embargo, se retira en 1993 y es a partir del 93, 94 y 95 donde se sospecha realmente que Corea del Norte realmente está empezando un programa de armamento nuclear. Ha tenido 3 explosiones, ha hecho 3 detonaciones en el año 2006. Esta explosión fue un fracaso, técnicamente. En el 2009 hizo otra explosión y la explosión de principios de este año. Entonces se le conoce y se sabe por efectos sísmicos que sí posee tecnología nuclear y posee algunas ojivas nucleares. A ver, sin ser expertos en materia de ojivas nucleares, pero una cosa es poder desarrollar un experimento controlado, cuidado, y otra cosa es mandar un misil que pueda efectivamente detonar y más que pueda cruzar todo el océano para llegar a costas californianas, ¿no? Sí, aquí el problema es que Corea del Norte lleva a cabo 2 ejercicios de forma paralela, el programa nuclear y el programa misilístico. Tiene misiles para llegar a una distancia de alrededor de 6,000 kilómetros, aunque los misiles de alcance medio son los que realmente son los que le preocupan más a los Estados Unidos, porque podría llegar a las costas de Japón. Sin embargo, no posee todavía la tecnología de montar una ojiva nuclear en un cohete y de poder llegar a la costa, a la zona continental de los Estados Unidos o a Alaska, Hawái, probablemente a Guam podría llegar. Ese es el verdadero problema. No posee la tecnología de reentrada de la atmósfera. Ese es el real problema. Entonces, si partimos de esto, pues realmente es bluff. Muchas de estas amenazas son más bien es puro ataque verbal. Y sin embargo, en los últimos días esto ha crecido de tono y pues no sé, esperamos que de alguna forma China, Rusia y los Estados Unidos traten de encaminar, bajar un poco la tensión. Sin embargo, yo tengo un poco de pesimismo, por lo menos para los próximos días, porque en las últimas horas se ha detectado que Corea del Norte está movilizando lanzaderas de cohetes intercontinentales. Ahora, hay que hacer una diferencia aquí. Bueno, en primer lugar, Estados Unidos ya mandó baterías antimisiles a Guam, ya mandó portaaviones y ya mandó equipos aéreos a Corea del Sur, Japón y Guam. Eso es un hecho. Rusia ya se pronunció porque Corea del Norte le baje 2 rayitas. Los chinos están calladitos, pero no están muy contentos. El hecho de que Corea del Norte no le haya bajado 2 rayitas a su discurso, no está como para que por lo menos si fueras surcoreano sí estuvieras un poco preocupado, Cardona. Mira, yo creo que esto que estamos viendo ahorita es la prolongación del conflicto de mediados del siglo pasado.
Ok, que fue un conflicto encarnizado, una guerra terrible. En el cual había grandes intereses tanto de China como de Rusia, como obviamente de los Estados Unidos. China se metió demasiado en ese asunto porque finalmente había dos Chinas. Bueno, había una sola China, pero había dos gobiernos. Todavía estaban los vestigios de la guerra, estaba Chiang Kai-shek, estaba la China nacionalista, la China continental, la China comunista. Cuando decir la China comunista era decir el espanto más grande, era el apocalipsis por llegar, ¿no? Y finalmente a mí me quedó una enseñanza muy interesante sobre lo que yo llamo la inviabilidad de un conflicto atómico. Yo creo que al mundo, guardando las proporciones, le pasa con las armas atómicas lo mismo que a México le pasa con la paz pública. Como no queremos que nos digan represores, hijos de Díaz Ordaz, Tlatelolcas y no sé qué, dejamos que todo el mundo haga lo que quiera, ¿no? Haber cometido un acto de represión nos vacunó contra futuros innecesarios actos de represión legítimos, ¿no? Pero las armas atómicas le dejaron una cruda a la humanidad desde el fin de la guerra del Pacífico en Japón, tan espantosa que todo el mundo las quiere, pero nadie las quiere usar. Y han servido hasta como contrapeso para la paz. Sin las armas atómicas no habríamos vivido una paz mundial global tan prolongada como la actual. Desde mediados de los 40. Y yo recuerdo las declaraciones, el gran discurso, el mejor discurso que yo leí de las cosas que dijo Mao Zedong. Fue una maravilla. Cuando los americanos, así como ahora, mandaron sus portaaviones y la séptima flota y tal y cual al estrecho de Formosa, y amagaron a China con sus armas atómicas. Y Mao Zedong les dijo, China no tiene armas atómicas. Pero tiene 1.300 millones. En aquel tiempo tenía 1.000 700, 800 millones de habitantes. Dijo, somos un país pobre sin armas atómicas y si los Estados Unidos nos quieren atacar con sus armas atómicas, iremos a la guerra y sacrificaremos a la mitad de nuestra población. Si quieren matar a 300 millones de chinos, con el tiempo por venir nos seguiremos reproduciendo y los repondremos y ganaremos a la larga la guerra. Y los gringos le dieron la vuelta a sus portaaviones y se regresaron a Hawái. Pues bien hecho. Porque para Mao era muy fácil decir, ataquen, pero ahora me atacan de veras con armas y maten a la mitad de mi población. De pasadita me resuelven el problema, ¿eh? Ahora ve por qué el pueblo chino ama a Mao. Vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Continuamos con nuestra propuesta musical de esta noche, Chabela Vargas, El último trago. Comuníquese con nosotros al 5524-7476. Si tiene dudas, comentarios o sugerencias, nos puede escribir a nuestro correo tiempoextra@radioformula.com.mx o también seguirnos a través de Twitter @tiempoextra. Continuamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte y a la nada, por Dios que volveré. Me río del mundo que al fin miel es eterno. Por esta vida no más pasamos. Tú me pediste. Continuamos adelante con nuestra propuesta musical de esta noche, Chabela Vargas. Escuchamos Arrieros Somos, Viernes de Cardona, y estamos platicando con el doctor Ulises Granados Quirós. ¿Realmente, Ulises, ves a estas alturas que pueda ser un problema, una amenaza a Corea del Norte? Platícanos eso después de que Ana nos ayude con este contexto. La posición mostrada por Corea del Norte, dispuesta a lanzar un ataque nuclear contra posiciones estadounidenses, ha regresado al mundo el temor porque se desate una guerra atómica. Norcorea realizó el 12 de febrero su tercera prueba nuclear, que tuvo una potencia de explosión de 7 kilotones. La bomba lanzada en Hiroshima por Estados Unidos en el 45 fue de 15 kilotones.
Aunque Corea del Norte suele exagerar sus amenazas, esta vez han subido de tono muy deprisa y se teme que el joven gobernante Kim Jong-un sea incapaz de evitar una escalada militar mayor. Atacar Seúl con armamento convencional sería de la misma magnitud de respuesta de Estados Unidos como mandar un misil nuclear a las costas californianas, ¿no? Bueno, mira, yo creo que aquí el verdadero problema son las fuerzas convencionales de Corea del Norte. Corea del Norte tiene casi 10 millones de soldados entre activo, reserva y fuerzas paramilitares. Es la fuerza más grande del planeta. 10 millones de soldados. 9,5. Todo mundo. Qué impresión. Hay un servicio militar obligatorio de entre 3 a 5 años. Tiene alrededor de 15,8% del presupuesto nacional dedicado a las fuerzas militares y, bueno, como lo comentábamos antes, tiene algunas ojivas nucleares, tiene alrededor de 1,000 misiles convencionales. Entonces, bueno, si consideramos un ataque convencional en la frontera, es una amenaza bastante real. La amenaza nuclear yo sí tendría mis reservas porque a mí me parece que, y bueno, esta es la lectura que ha hecho la administración del presidente Obama, de que Corea del Norte está simplemente amenazando, elevando el tono de voz para forzar a una mesa de negociaciones. Estados Unidos está reaccionando sacando el manual. Corea del Norte dice esto, nosotros hacemos esto. Ellos dicen esto, nosotros hacemos esto. Están tratando de controlar esta situación. Es muy delicado en estos momentos, pero yo no creo que haya una amenaza nuclear. Sí. Ahora que dice, doctor, hay esto del volumen de los efectivos bajo banderas que tienen los coreanos. Guardadas las proporciones, es lo mismo que pasaba con Cuba. Cuba podía poner en 50 minutos a 5 millones de gentes, hasta chamaquitos de 18 años, ¿no? Todo mundo estaba metido en el ejército. Tenían un ejército tan grande los cubanos que les alcanzó para llegar a África, sí, y pelear 2 guerras en África y ganarlas además. Entonces, el militarismo de los gobiernos totalitarios como Corea, Cuba, es de a de veras. Pero así como ahora está la amenaza, ¿no?, nuclear coreana, así estuvo durante el gobierno de Kennedy en los años 60 en el mundo. Estuvo la amenaza de los misiles nucleares rusos en Cuba. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Jaloneos, gritos, enseñaron los colmillos, rechinaron las muelas. Pero no pasó nada de milagro, o no iba a pasar nada. No sé. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que por suerte no pasó nada y otra cosa es que, bueno, desde el principio parecía un mero bluff. Yo creo que más bien es la primera, ¿no? Yo creo que aquí el problema es que haya un error de cálculo. Exacto. Principalmente de Corea del Norte. Una cachetada fuera de lugar. Sí, porque... O un botón mal apachurrado, ¿no? Por eso. Sí, una bala, pues. El líder norcoreano tiene 29 o 30 años, no se sabe exactamente, es muy joven, está tratando de consolidar su poder en Corea del Norte, está tratando de mostrar su fuerza ante las fuerzas militares y está tratando pues de galvanizar a la población frente a una amenaza imaginaria o real que sería Estados Unidos. Ahora, esto ha derivado en los últimos meses en varias sanciones del Consejo de Seguridad. Hay más de seis resoluciones del Consejo de Seguridad desde 1993, pero las más recientes son 2006, 2009, 2013, que coinciden básicamente con las pruebas nucleares. Corea del Norte no ha hecho caso. Y aprobadas por China. Las últimas han sido aprobadas por China. Y eso creo que es un dato, ¿no? Esto es importante porque, como ya lo mencionaba Rafael, en la década de los 50, cuando inició el programa nuclear norcoreano, China y Corea del Norte se identificaban como países en vías de desarrollo, países socialistas. Sin embargo, han pasado las décadas y China se ha convertido en la segunda economía del planeta. Está muy interesada en mantener su crecimiento económico. Es dependiente de Occidente. Claro, y Corea del Norte, por el otro lado, pues sigue estancado en esta ideología y en este modelo de crecimiento. Y realmente, al parecer, esto ha causado ya fuertes problemas entre la cúpula política en China y entre los académicos. Es que imagínate el sentimiento de China de decirle a los norcoreanos: oye, tú con tu actitud, ¿sabes qué estás haciendo? Estás acercando a los gringos a que vengan y se queden aquí, cerquitita de mí. En lugar de que los dejes donde están, allá con sus problemas de presupuesto de más lejos, los estás atrayendo para que se pongan permanentemente a 20 minutos de disparo de mis costas. Entonces, eso debe ser un asunto de preocupación para China, ¿no? Claro, les está resolviendo el problema a los Estados Unidos.
sea, si los americanos entran en una guerra convencional otra vez en Corea, la economía americana se va para arriba, porque es una economía militarista. Tengo mis dudas por el tema del déficit, pero bueno. Yo creo que por parte de China está la preocupación permanente del colapso del régimen norcoreano. Ajá. Esto es muy importante porque si cae el régimen norcoreano, se llega a reunificar la península coreana, los chinos van a tener a los Estados Unidos con sus bases militares en la frontera del río Yalu. Eso no les va a gustar. Claro. Y además, por el otro lado, una caída del régimen norcoreano, esto podría provocar un éxodo masivo de personas de Corea del Norte a territorio chino, y bueno, todos los problemas económicos que derivarían, ¿no? Y Corea no es Berlín, o sea, no es la caída del muro de Berlín con todos los recursos para poder hacer una unificación bastante decente, ¿no? Así es. No, porque además Corea del Norte es una zona en donde las hambrunas han sido de a de veras. Sería como juntar a Cuba con Miami, o sea, no hay manera, ¿no? Es muy difícil, muy, muy difícil. Ahora, la dimensión económica de esta crisis que se está viviendo ahorita, todavía no se ha hablado sobre esto, pero ya la bolsa de valores en Corea del Sur está cayendo, sí. El won también está cayendo a nivel internacional, entonces hay un problema, una preocupación común en los mercados financieros internacionales de que esta crisis pueda arrastrar. Un tanto soterrada, realmente no ha sido motivo de preocupación. Chipre ha sido un factor mucho más determinante en los mercados que Corea del Norte hasta ahora, pero efectivamente ya para bluff ya estuvo bueno, ya es mucho tiempo, hay que ver qué sigue. Y en cuanto a la amenaza nuclear, vamos a dejar de lado a Corea del Norte. ¿Quiénes son los que realmente sí podrían constituir como una amenaza? Yo pienso, no en Irán todavía, pienso en un conflicto muy largo de dos naciones que tienen poder nuclear, que son la India y Pakistán, los dos con poder nuclear. Eso me parece que sí es un equilibrio con un hilito, ¿no? Pues sí, mira, India y Pakistán tienen problemas desde 1947 con la partición del territorio. Las dos naciones son potencias nucleares y sin embargo han logrado dentro del régimen de no proliferación nuclear a nivel internacional, han podido mostrar una actitud bastante responsable en el uso de la energía nuclear. La India tiene acuerdos de cooperación nuclear con los Estados Unidos y a mí me parece que Estados Unidos es un elemento vital para mantener la existencia de una India nuclear frente a un Pakistán nuclear. Ahora, las armas nucleares, ¿para qué sirven? ¿Para qué le sirven al mundo en la geopolítica bélica, no? Bueno, mientras Israel tenga armas nucleares y los países árabes circundantes Israel tiene las armas nucleares de Estados Unidos. No, las suyas propias, tienes las suyas. Pues, pero vamos. Si tú llegas a Israel, lo primero que ves es un billete de curso legal, 5 cosas de estas que... Cheques. Ahí está la imagen del hombre que custodia al Estado de Israel, que no es Ben Gurion, no, es Albert Einstein. Y está la cara de Einstein con sus pelos así, ¿no? Y con las órbitas. Y las órbitas del átomo. No, porque el señor Einstein permitió con sus investigaciones sobre la física la fisión nuclear. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a esta mesa y continuamos con Chabela Vargas, nuestra propuesta musical de esta noche, Aquel Amor. Comuníquese con nosotros al 5524-7476. Si tienen dudas, comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico tiempoextra@radioformula.com.mx o seguirnos a través de Facebook en Tiempo Extra Radio Fórmula @hotmail.com. Continuamos. Aquel amor que destrozó mi vida, aquel amor que fue mi perdición otra vez. Es el grito de amor que entre llanto y dolor oigo todas las noches. Vuelve otra vez, vuelve otra vez. Continuamos adelante con nuestra propuesta musical de esta noche, Chabela Vargas. Escuchamos Tú y la Mentira. Es viernes de Cardona y estamos platicando con el doctor Ulises Granados Quirós, académico del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y coordinador del programa de estudios Asia-Pacífico. Todavía mi generación, en épocas de la Guerra Fría, cuando éramos estudiantes de primaria, me acuerdo muy bien que nos enseñaban el peligro nuclear. No teníamos las prácticas que tenían en mi misma generación en Estados Unidos, de meterse abajo de los escritorios, porque sí existía,
pero sí vivíamos con el temor de que un día de esos, rusos o soviéticos y estadounidenses dispararan sus misiles. Enfrentábamos películas como El Day After y cosas por el estilo, que fueron muy impactantes para mi generación, y después el peligro desapareció. Estas generaciones han crecido con el temor al terrorismo y demás, pero no con el de la guerra nuclear. ¿Existe alguna posibilidad de revivir esos temores, aunque sean escalas no de la Guerra Fría, pero sí de un enfrentamiento nuclear en estos tiempos? Yo creo que no, pero se olvida el hecho de que existe entre Rusia, como heredera de la Unión Soviética, y los Estados Unidos alrededor de 18,000 armas nucleares, 18,000 ojivas nucleares, que son alrededor de 11,000 por parte de Rusia y otras 8,000, 7,000 y tantas por parte de Estados Unidos. Estas naciones, estas dos grandes potencias, miembros del Consejo de Seguridad, que también son potencias nucleares, han tratado de limitar el crecimiento. Mas, sin embargo, la comunidad internacional no ha podido emprender mecanismos para el desmantelamiento del armamento nuclear. El armamento nuclear continúa ahí, y el problema después de la Guerra Fría es básicamente cómo evitar la proliferación. Existen distintos mecanismos para poder supervisar la no proliferación, controlar la transferencia de tecnología. Tuvimos el caso de un científico de la India, tuvimos el caso de Sudáfrica, el caso de Libia, y sin embargo, Irán y Corea del Norte son los dos únicos estados que podemos identificar como actores que podrían estar fomentando la proliferación. Irak tenía un buen programa de desarrollo de energía alternativa, y muchos años antes del genocidio de Bush, la aviación israelita Se acabó con eso. desbarató la central atómica de Irak. Sí. Sin necesidad de Nada, las patrañas de estas de la No. ONU y el Consejo de... No, un buen día levantó sus aviones y acabó con ellas En 15 minutos. 15 Y minutos. se acabó todo el cuento, Y ya, adiós. y ahí empezó la invasión de Irak. Todo lo demás es ese no. Es que el dilema aquí no son nada más las armas nucleares, sino es la energía nuclear para fines pacíficos. Y tenemos, por ejemplo, a Siria, que tenía un programa de desarrollo nuclear supuestamente para fines pacíficos, como dice Irán. Y lo pararon. Y lo pararon, exactamente. Y si no pararon Laguna Verde, pues porque es de ellos, ¿no? Claro. Pero es que... Ese es un dilema que no se habla en las cúpulas. Y además, mira, Está el otro políticas. tema, está Japón y el tsunami, que también es otro freno a ese tipo de energías alternativas, limpias y lo que sea, pero con esos riesgos, ¿no? Exactamente. los riesgos que tiene cualquier otra fuente de energía, igual, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que mueren más en la industria petrolera que en la industria nuclear, pero de cualquier forma el tema nuclear, más en la industria tú lo automotriz, dijiste, ¿no? como tú lo dijiste, y es un asunto, es icónico, es emblemático. Claro. La energía nuclear es un dios al que se le tiene miedo. Porque venimos de la generación del espanto atómico de que en 1945 le abrimos otra puerta a nuestra visión del universo. No, y después de los ataques del 11 de septiembre, junto con el terrorismo, el miedo a la energía nuclear es un miedo, pues es un enemigo invisible, no se ve y no se Y además, siente. fíjate, cómo los mecanismos de propaganda del software de los Estados Unidos, Sí. que es tan efectivo como la guerra declarada, le han metido al mundo el miedo de que las armas atómicas son perversas y malignas en manos de otros. En las mías, En manos propias son para defender la civilización occidental y el mundo libre, ¿no? Sí. En mis manos son herramientas de la libertad, en las manos de Ahmadinejad son instrumentos diabólicos. ¿Es real, es inventado el hecho de que un poco el descontrol de la desintegración soviética dejó en manos no tan seguras cierto tipo de armamento nuclear? Bueno, después de la desintegración y la creación de la Comunidad de Estados Independientes, se temía que desaparecieran algunas armas nucleares y todo el arsenal nuclear fue, de alguna forma, acaparado por Rusia. Pero Rusia no tiene las armas atómicas. Los arsenales atómicos no estaban en Rusia, estaban en Ucrania. En Ucrania, la mayor parte. Estaban en Ucrania, el 90%. Entonces ahí es donde te explicas por qué los movimientos independentistas ucranianos y por qué el señor Putin los Sí, porque es una guerra tanques, terrible, no, claro. pues es que, oye, pues no te vas a quedar con las canicas grandotas, esas son mías, ¿no? Las puse ahí porque Porque me quedan bien. vivíamos juntos, Sí. ¿no? Y una última que a mí me llama mucho la atención. Los países subdesarrollados están condenados por tratados pacifistas, entre comillas, a nunca llegar a la tecnología nuclear. A un señor aquí en México le dieron el Premio Nobel de la Paz por hacer el Tratado de Tlatelolco para que América Latina nunca tuviera una bomba. Jamás. O sea, usted no se puede defender, ¿eh?
Y si los iraníes se quieren defender, vamos a decir que no se quieren defender. O sea, ellos no se van a defender de Israel, ¿eh? Ellos van a atacar a Israel. Ese es el lenguaje de la propaganda de la era post-atómica. Es el lenguaje de la propaganda de este lado del planeta. Ellos tienen su propio lenguaje. Bueno, claro. Lo que pasa es que nosotros vivimos sometidos a la propaganda de este lado. Vivimos de este lado. Lo que dice Ahmadinejad nunca lo escuchamos, porque las agencias de noticias pertenecen... Pregúntale a Naya del PT, les mandan... No, esos no saben leer, hombre, por favor. ¿Con qué cerramos la mesa, doctor? Pues tener muy en cuenta que este problema puede continuar por un par de semanas más y probablemente bajará la tensión. Yo creo que en unos 10 días más o menos, probablemente Corea del Norte lance algunos cohetes convencionales en la zona fronteriza y puede haber algunas 2 o 3 pequeñas escaramuzas como las que hubo en el 2010. En el 2010, fuerzas de Corea del Norte atacaron una isla de Corea del Sur, murieron 2-3 soldados. Hundieron un submarino, hundieron un barco también en este año, el Cheonan, murieron más de 40 marinos de Corea del Sur y China estaba fúrica porque no podía defender a Corea del Norte, ¿no? Esto se ha salido de sus manos, entonces es probable que haya pequeños incidentes en las próximas 2 semanas. Se supone que la tecnología para cargar de combustible los misiles convencionales, tardaría como 10 días más o menos. Ya se han detectado, en las últimas horas detectaron la posibilidad de traslado de estos misiles a la costa este. Entonces es probable que haya algún lanzamiento por sobre el Mar Amarillo, pero yo creo que en 2 semanas más esta tensión empezará a bajar. Deberá empezar a bajar. Sí, seguramente. Muy bien.